Dice su palabra, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Lucas capítulo 1 y el versículo 80, para poder introducirnos al mensaje en esta noche. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿De quién habla? De Cristo Jesús, amén. Hoy es un día de oración donde venimos ante el Rey y le presentamos a nuestro Dios nuestras necesidades, creyendo que Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Leamos nuevamente esta porción, cual nos vamos a introducir al mensaje, a la reflexión, al consejo de la palabra del Señor. Y miremos lo que dice nuevamente en Lucas capítulo 1 y el versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Sabemos que este niño es Cristo Jesús. Decimos amén, hermano. ¿Por qué hace la Escritura mención del niño y cuál es la razón? Porque aquí se encierra algo hermoso y maravilloso de parte de Dios en cómo este niño crecía. No hablamos de un crecimiento físico, sino en un crecimiento de madurez espiritual. Óigame lo que le quiero decir hoy en esta noche. Nuestro deseo como creyente es crecer a cada día y que nosotros menguemos en nuestra humanidad. Que sea Cristo creciendo en cada uno de nosotros, llevándonos con propósitos grandes. Porque si usted está hoy en este lugar, es porque Dios quiere que también usted crezca en la fe. Cada uno de nosotros vamos a desarrollar ese crecimiento cuando más nos metemos en la misma presencia del Señor. Si lo cree, les ofrende palmas al Señor. Preparando el mensaje en esta mañana, llamaba mi atención el desarrollo del niño que crecía. Y vemos por la palabra de Dios la función, la imaginación de cada niño. ¿Están conmigo, hermano? Usted puede decir que un niño, si usted le dice, si te portas bien hoy, mañana te voy a recompensar. Si usted le dice al niño, pórtate bien y te voy a reconocer tu conducta comprando lo que tú quieras. Y ese niño procura portarse bien con el único propósito de obtener lo que desea. Tomo el niño como ejemplo porque Dios nos compara a nosotros tales como niños. La Biblia dice, dejad los niños venir a mí, no solo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Puede darles ofrenda de palmas al Señor? Yo tengo un hijo que va a cumplir 5 años y me gozo en ver su desarrollo, que usa su imaginación, y él está jugando y empieza a hablar solo. Y le digo, ¿y con quién estás hablando? Con mi juguete. Nosotros venimos hoy a este lugar reconociendo que es un día de oración. Y sabemos que al que habla con Dios, todas las cosas le son posibles, pero van a ser posibles cuando apliquemos nuestra fe. Porque la Biblia dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que le busque crea que le hay y que Él galardona, Él apremia, Él recompensa a todos aquellos que le
le busquen con todo su corazón. Si el niño usa su imaginación para obtener un buen tiempo y disfrutarlo, también nosotros utilicemos nuestra fe. Ocupemos nuestra fe. Creamos que Dios está en cuidado y en control de cada una de nuestras necesidades, porque no hemos venido a perder nuestro tiempo. Hemos venido a buscar el rostro del Señor, y aquel que le busca le va a hallar. Denles ofrenda de palmas al Señor. ¿Por qué los niños usan mucho su imaginación? Una de las razones es porque ellos, hermano, tienen muchas energías. Si usted no saca a un niño al parque, va a estar inquieto, va a estar ahí haciendo travesuras. Ahora, nosotros como hijos de Dios, porque le estoy hablando a un pueblo que ha creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos creyentes de Cristo Jesús? Y Jesús nos dice: dejen a los niños venir a mí. ¿De qué niños habla? De aquellos que quieren, hermano, caminar por la fe, aquellos que hemos leído la palabra y creemos en las promesas del Señor, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Y si Él nos ha dado una palabra, esa palabra tendrá cumplimiento. Esa palabra, hermano, hermana, nos va a honrar en el tiempo del Señor. Pero mientras se manifiesta esa bendición de Dios para nuestras vidas, hay que esperar pacientemente para que la voluntad de Dios se perfeccione en cada una de nuestras debilidades. Vemos la versión, la Biblia de las Américas, y me gusta la forma que lo expresa, y dice: pero Jesús dijo, conforme a Mateo 19:14, Jesús dijo: dejad a los niños y no lo impidáis que vengan a mí. Lo primero que tenemos que vencer es el obstáculo que está delante de nosotros. Puede ser un obstáculo de cansancio, puede ser un obstáculo de falta de fe, puede ser un obstáculo de enfermedad. El obstáculo que sea, Dios quiere que podamos vencerlo. ¿Y cómo vamos a vencer ese obstáculo? Poniendo nuestra confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. Óigame bien. Por eso, hermano, el mensaje que nos acompaña es que Jesús nos da fortaleza por medio de la oración. Entre más usted se meta en la oración y en buscar de Dios, más protegido va a estar. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Ahora démonos cuenta lo que dice la versión de las Américas: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Hay un reino, hay algo que Dios ofrece para sus hijos, y eso es, hermano, creer en Dios. El que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. El que cree en Dios, que hoy Dios puede darle una palabra, un alivio, una recompensa, usted va a recibirlo por el Espíritu, porque no andamos por vista, sino andamos por fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Denles ofrenda de palmas al Señor. Dios quiere que seamos como niños. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo?
que Dios quiere que seamos como niños, porque el niño todo se lo cree. Otra de las razones es porque el niño no guarda rencor. Usted puede ver a un niño pelear por un juguete y a ratito se le pasa, se le olvida. ¿Por qué razón? Porque el niño no tiene tiempo para estar, hermano, airado o molesto. Mira a su hermano, dígale: hermano, te bendigo en el nombre del Señor. Un niño no guarda rencor. Un niño, hermano, comparte lo que tiene. El deseo del niño es ser feliz. Ahora démonos cuenta que el niño siempre anda alegre. Si en un momento hace berrinche, al tiempito se le pasa. Pero hay algunos de nosotros que queremos bendición y no podemos amar al hermano. Hay algunos de nosotros que queremos que Dios nos bendiga y no podemos desear que el hermano sea próspero. No, hermano, la bendición de Dios es para todos, porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Por qué el Señor nos pone el ejemplo de que el niño crecía? Porque nosotros muchas veces estamos estancados en el desierto de las angustias, de las aflicciones, de los dolores, y necesitamos superar todos aquellos traumas para, hermano, poder crecer y que otros vean a Cristo manifestado en nuestras vidas. Porque no somos nosotros, es el poder de Dios en cada uno de nosotros, y todas las cosas que decimos o hablamos es para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. ¿Por qué razón no se manifestaba en Israel? Porque estaba en un desarrollo. Dios quiere que en esa prueba, en esa batalla, en esa angustia, no te quedes ahí hundido en el problema, sino que clama, invoca el nombre poderoso del Señor, ya que la Biblia dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Hay un nombre donde el hombre puede ser salvo, y ese nombre es Cristo. Esa ayuda viene de Dios, ese auxilio es el Señor. Bendito el nombre poderoso de Cristo Jesús. Podemos tener muchos años calentando un lugar, estando en una iglesia, y Dios quiere que crezcamos, que tengamos visión, que no nos conformemos. Salgamos de esa costumbre, hermano. No solamente es venir y estar en la iglesia, es dar y compartir a este mundo la verdad. La verdad es Cristo, la esperanza es Cristo, la solución está en Cristo. Si le cree, déle esa ofrenda de palmas al Señor. Un niño como adulto tiene sueño. En esta nación, en este día, se está llevando a cabo la memoria de un activista, un hombre que peleó por los derechos de igualdad. ¿Están conmigo, hermano? Ese hombre, llamado Martin Luther King Jr., era un ministro de la iglesia bautista, y él peleó los derechos y murió por, hermano, llegar a conquistar la igualdad. Tuvo que pagar un precio. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Y ese precio es, hermano, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que amarnos con todo el corazón. Como hijo de Dios, hermano, tenemos que interesarnos por el bienestar
no tanto económico, sino por el espiritual. ¿Acaso usted no se goza cuando su hermano deja de venir y lo ve nuevamente en la casa del Señor? Nos alegramos, nos gozamos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios aquí envía bendición y vida eterna. Acompáñeme a Marcos capítulo 10 y versículo 14. El Señor quiere que nosotros recobremos la confianza. Dios quiere revestirnos, iglesia, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Leamos Marcos 10:14 para la gloria del Señor. Lo tenemos. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pareciera como si los discípulos del Señor se sentían molestos por la curiosidad, podemos decir, o por la inquietud de estos niños. Los niños, hermanos, querían ser tocados por el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos ser tocados por el Señor? Y el Señor se dirige a sus discípulos y le dice: no se interponga, porque también tengo tiempo para estos niños. Tal vez alguien pensará: hermano, yo le he orado a Dios por mucho tiempo y le he pedido a Dios y no he visto nada. Y puede ver que pueden surgir ideas en que digamos o pensemos: Dios está tan ocupado con otros que no tiene tiempo para conmigo. Es que el Señor estaba probando nuestra fe. No es que Dios quiere dejarnos, hermano, que nosotros nos sintamos más angustiados de lo normal. No es que Dios quiere dejarnos ahí, que nosotros estemos luchando, sino Dios lo que está viendo es nuestra persistencia. Porque el que espera, alcanza. Y si nosotros esperamos en Dios, hermano, tarde o temprano vamos a ver la recompensa del Señor. Los niños era importante para el Señor Jesús, y Él les podía enseñar una lección a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios va a estar confortados de aquellos que desean aprender a ser confiables. Usted va a ver, hermano, muchos que dicen creer en el Señor, brincando de un lugar para otro, un lugar para otro. No están en paz, hermano, porque están desesperados. Quieren ver, hermano, un movimiento. Y por ahí se presenta cierto predicador, ahí corre. Y si se presenta alguien, hermano, que puede traer multitudes, allá van. Hermano, no sea seguidor de hombre. Espere en la voluntad del Señor. Confíe que Dios lo va a hacer. Esperemos, hermano, que Dios va a dar a su debido tiempo lo que tú y yo tanto le presentemos, porque no hemos, hermano, dejado de creer en un Dios vivo. Ese Dios vivo todavía sigue levantando. Ese Dios maravilloso todavía sigue obrando. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios desea que cada uno de nosotros como niños tengamos el deseo de aprender, de ser, hermanos, confiables, honestos y con humildad semejante a estos niños. Porque usted ve a un niño que si le deja algo, todo depende de la estructura del padre o de la madre. Si el niño, hermano, por ahí toma algo que no es de él, es porque hay un ejemplo, hay algo que está procurando imitar. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo hablándonos: imíteme a mí como yo he imitado a Cristo. ¿Y en qué voy a imitar a Pablo? De que Pablo tenía problemas como usted, como yo.
de que Pablo batallaba aún con los deseos de la carne. Y él había clamado a Dios y le había pedido a Dios que le ayudara. Y la respuesta del Señor le dice: deleítate en mi gracia, en cuando más eres débil, más me perfecciono. Hermano, entre más ataques recibimos de este mundo, busquemos más del rostro del Señor, porque Él, hermano, hermana, nos ayudará, nos va a liberar y nos va a sanar, porque es palabra del Señor donde dice: y clamaron al Señor en su angustia, y Él envió su palabra, y su palabra los libertó de toda ruina. Siempre habrá un recurso, algo confiable de Dios para con nosotros. Y esa es su palabra, su palabra, su palabra. Y por eso vemos en algo que llama mi atención, cómo nosotros podemos avanzar, cómo podemos crecer, cómo podemos estar estables en el Señor. Y acompáñeme a 2 Timoteo. Gloria al Señor. 2 Timoteo capítulo 2, y leamos atentamente el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el Señor? Aquellos que creemos que somos hijos de Dios. Tú pues, hijo mío, te habla a ti, como te habla a ti, como me habla a mí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿De qué gracia? De que Dios nos ha dado una herramienta que es la oración. En la oración, hermano, Dios nos fortalece. En la oración Dios puede hacer milagros. En la oración Dios puede romper cadenas. En la oración Dios puede liberar a su pueblo de todo aquello, hermano, que tiene atada su alma. Hoy, hermano, el Señor nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en esa gracia. Si orabas algo, ahora procura orar más. Si antes creía que lo que hacía estaba bien, hermano, nunca nos conformemos, sino que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes, los violentos, la arrebatará. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué razón? Como hijo, contamos con la protección de nuestro Dios como Padre. Usted puede sacar a su niño a un parque, a un lugar de distracción, y ese niño constantemente está viendo si su papá está ahí. Está conmigo, hermano. Muchas veces nosotros en esta vida caminamos y estamos viendo: Señor, ¿vas conmigo? Señor, ¿estás conmigo? Aunque no le vemos, Él nos confirma que está con nosotros. ¿Cómo, hermano? Cuando nosotros en el momento inoportuno sentimos su presencia, aunque en ese momento no estamos orando, no estamos haciendo algo que humanamente pensemos que estoy dirigiendo una alabanza, pero Dios se mueve como Él quiere moverse. Dios obra como Él quiere obrar. Dios hace presente cuando Él quiere hacerse presente. Pero este es el día que Él ha hecho para que usted y yo nos gocemos en la presencia de nuestro Dios. Vemos la palabra del Señor y hay algo muy verdadero. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Se recuerda allá en Génesis la situación de Jacob que peleó contra el ángel? Y era el mismo Señor. Él estaba preocupado. Viene mi hermano, viene con gente de guerra, viene con sed de venganza. Tengo que cuidar de los míos, tengo que proteger a los míos, tengo que hacerlos pasar al otro lado de este río. Y estaba con aquella preocupación que ni se dio cuenta contra quién peleaba. Y aquel ser le dice: suéltame porque raya el alba.
Y Él dice: no te soltaré si no me bendices. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? La bendición de Dios no solamente se va a manifestar por el hecho de que voy a orar en este momento y Dios va a descender fuego como lo hizo con Elías. No, en algunos casos Dios, hermano, se puede prolongar, pero que la bendición viene. Que la bendición de Dios llega. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Veamos una escritura más y con esto vamos a terminar. Veamos Colosenses capítulo 2 y acompáñame en versículos 2 y 3 y vamos a entrar a la oración. Espero que en esta noche todos nosotros podamos doblegar nuestro ser ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice su palabra: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando te metas en la oración, Dios te va a hacer comprender y te va a hacer entender por qué estás batallando. Porque posiblemente haya áreas en nuestro corazón que no hemos renunciado, que no hemos entregado. Pero aquí dice la palabra que el propósito de su palabra y la manifestación de nuestro Señor Jesús es para consolar nuestros corazones. Es para que aquello, hermano, que está ahí estorbando salga en el nombre del Señor. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y aquí la palabra del Señor dice: para que sean consolados sus corazones. Ha habido momentos donde uno se pregunta: Señor, si aquel que te servía, aquel que se miraba que te amaba y Señor, había testimonio de ello, ¿por qué tuvo que partir de esta tierra de esa manera? Y Dios en la oración me ha enseñado: no es la forma como yo lo llamo, sino es la forma como está preparado. ¿Sí entendimos, hermano? Porque muchas veces le tememos a la muerte, y la muerte, hermano, es algo que Dios utiliza para llamar a todo ser viviente. Pero para el verdadero creyente podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, Dios en esta palabra me conforta en decirme: para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. ¿Cuántos sabemos que, hermano, el creador del universo y de la tierra, el Dios invisible, también es el autor del amor? Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros como creyentes estemos unidos en oración, orando por amor unos a otros. Unos a otros. Ahora yo veo esta escritura de esta forma, de esta manera. Lo puedo captar conforme a mi conocimiento. Y dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Cómo vamos a unirnos en Cristo? Porque Dios es amor. Unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Santiago dice:
Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se lo va a dar sin reproche alguno. Aquí está Dios. Para que Dios obre, tenemos, hermano, que llegar a Él, acercarnos a Él, venirnos ante Él. La Biblia dice, hermano, en su palabra, ya para terminar en esta porción, Salmo 122, versículo 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué te gozas en ver a tu hermano? Porque a pesar de que ha tenido luchas, impedimentos, permanece, persiste, insiste, de que Dios tarde o temprano dará victoria. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.